cerrar tus ojos y vamos a orar dedicando este tiempo al Señor. Oh Dios amado, Señor, qué bueno, Dios, es esperar en ti, Señor. Oh Dios amado, esperamos en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios, esta mañana, Dios. Gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias, Dios, porque podemos esperar en tu misericordia. Y ahí estás, Señor. Ahí estás, siempre, Dios, tan fiel con nosotros. Tan fiel en cuidarnos, Dios, en proveernos del alimento, de la vestimenta, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y queremos seguir esperando en ti, Señor. Esperar. Nuestra esperanza, Dios, ponerla siempre en ti, Dios. Solo en ti, Señor. El único perfecto, el único que no nos falla. Nuestro refugio, quien nos sostiene. Sí, Señor, esperamos en ti. Y declaramos, Señor, esta mañana nuestra confianza plena en ti, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos estar así en esta comunión contigo y con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y bendice, Dios, a los que no han podido conectarse, Dios, como Silvana, Dios. Oh, Dios amado, toca, Señor, ese ojito, Dios, que algo, Dios, está pasando. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, sanidad, Dios, para ella, Dios. Pedimos, Señor, sanidad para Silvana, Señor, ahí en lo que le está quejando. Oh, Dios, y si hay alguien más, Señor, aquí presente, aquí conectado, Dios, que tiene alguna dificultad física, Dios, o emocional, Señor, pedimos que tú seas obrando, Dios, tu Espíritu Santo, obra, Dios, en nosotros, Señor, obra, Señor, obra, Espíritu Santo. Queremos, Dios amado, que tú, Señor, hagas, Dios, tu obra en nosotros, Dios, en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo físico también, Señor. Oh, Dios, queremos, Señor, ver tus milagros en estos tiempos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, solo en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti.
fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza, solo en ti, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza, solo en ti, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti. Amén. Amén. Gracias al Señor, ¿no? Porque nuestra esperanza está en Él, nuestro sustento, nuestra única esperanza realmente está en el Señor, nada más. Y es lo que aprendimos el domingo pasado, cuando compartimos en Ezequiel hasta el capítulo 9. Y ahí sacamos 3 lecciones o 4 puntos importantes que para recordar un poco hoy son necesarios, ¿no? Y entender como hijos de Dios, primero, que servíamos a un Dios que es celoso. Él solamente merece la adoración y a Él se la debemos, nada más. Dios nos colocó en medio de un lugar para dar testimonio de que Él es real. Tercer lugar, que nada podemos ocultar a Dios o delante de Dios, porque al final todo sale a la luz. Y en cuarto lugar, había un desafío que era el gemir y clamar. Esa era nuestra responsabilidad en medio de esta vida, ¿no? En medio de estas situaciones que hoy en día especialmente estamos viviendo. Y vamos a entrar hoy día al capítulo entre el 10 y el 11, principalmente el 11, porque en el capítulo 10 se comienza a mostrar, a vislumbrar
la idea de que Dios va a dejar su gloria, se va a ir de Jerusalén, que era su ciudad amada, ¿no? Donde estaba el templo, donde estaba la adoración, pero por causa de esta situación de idolatría, de abominaciones, entonces la palabra enseña que Dios va a dejar ese lugar y se va a ir hacia Babilonia con los cautivos. Dios va a dejar Jerusalén por esa situación. El Señor ya prácticamente estaba cansado, ¿no? Estaba cansado de esta vida de mentira y de falsedad en la que vivían estos habitantes ahí en Jerusalén, principalmente los sacerdotes, los religiosos, los gobernantes que estaban viviendo esta vida, una vida doble, que por un lado decían adorar o amar a Dios y por otro lado servían a los dioses paganos y ocultaban esto. Y este paganismo y esta idolatría ellos las estaban contagiando y estaban contaminando, de hecho, al pueblo. Y por causa de estas situaciones, de este paganismo, de esta idolatría, de lo que ellos estaban metiendo al pueblo de Dios, iba a haber muerte. Y la muerte de estas personas, que eran sus propios hermanos, iba a caer en su culpa. Y ellos iban a ser enjuiciados y castigados por esto. Estos gobernantes, ¿no? Tendrían su castigo. Y el capítulo 11 justamente habla acerca de esto. El castigo a los impíos, a los gobernantes que estaban fallándole a Dios y le estaban fallando a su pueblo. Una de las cosas que sobresale en este capítulo 11 y son características de este grupo de personas es su soberbia. La soberbia de estos hombres era tal que estaban tan creídos y tan seguros que dentro de la ciudad se sentían como fuera de peligro. Capítulo 11, verso 1 adelante, dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benala, principales del pueblo. Eran personas influyentes. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Estos hombres son los que están dando mal consejo a mi pueblo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Estaban dando una falsa seguridad. Estos hombres estaban aconsejando vivir sin el temor del cumplimiento de la palabra que tenía Dios acerca de este juicio que venía sobre Jerusalén por su rebeldía. Esto les dice esta palabra que el profeta o que los profetas nos están hablando, no va a ser tan pronto. No se preocupen, vivamos una vida tranquila. ¿Para qué tener temor? Estemos tranquilos, edifiquemos casa. O sea, como asegurando que la gente podría proyectar su vida, de hecho, a un futuro mejor incluso. Falsas expectativas, porque el juicio iba a venir sobre Jerusalén. Esta, dice, hablando de la ciudad, será la olla y nosotros la carne. Cuando habla acerca de esto, estos temas simbólicos, ¿no? Cuando habla de que esta será la olla, hablando de la ciudad, y nosotros la carne, se está refiriendo, o el pensamiento de ellos era que los muros de la ciudad la protegían o los protegían como una olla protege la carne del fuego. Y todos los que cocinamos sabemos esto, ¿no es cierto? La carne se puede hacer dentro de una olla sin quemarla. Dentro del agua se cuece, pero la carne se mantiene bien. Ellos, si estamos protegidos de esta forma, lo que nos advierten los profetas lo vamos a pasar por alto. Y eso lo proclamaban. Y eso lo enseñaban. Ese era el mal consejo. O sea, olvídense de lo que está diciendo Ezequiel.
Si lo que dice Ezequiel tiene para rato, no es ni siquiera para nosotros. Así que hagamos nuestra vida tranquilos. Esto también indicaba un cierto aire, entre comillas, ¿no?, de seguridad en ellos, incluso de desafío, porque ellos se aseguraban, después de la primera deportación, después de la primera invasión a Jerusalén, habían quedado, ellos habían aguantado estos primeros ataques en la primera deportación y habían permanecido en la ciudad, habían sido capaces de permanecer, y ellos se aseguraban en esto, o sea, tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza, tenemos la ciudad que Dios nos ha dado a edificar, por lo tanto estemos tranquilos. Y con esto ellos estaban desafiando las advertencias proféticas y el peligro que esto significaba para el que la gente estuviera tranquila. Pero en los versículos 5 al 13, Dios le habla al profeta para que les diga a los rebeldes, porque esta palabra es principalmente para estos que se creían, ¿no es cierto?, como que estaban bien, para estos hombres que eran desobedientes y que estaban en rebeldía de Dios. Entonces, Dios le habla a Ezequiel y le dice, le sacaré de la ciudad, de su olla, y serán muertos por extraños en el límite de la ciudad. Ahí van a morir a espada. Y los muros no les serán al final por protección. Es un mensaje también para hoy, ¿no? Hace más de 2000 años que se está predicando acerca del Evangelio de Jesús, acerca de las nuevas de salvación, acerca del arrepentimiento, acerca del perdón de pecados y también acerca de la venida de Jesús. Todos nosotros hemos nacido escuchando el mensaje de salvación, el Evangelio. Y detrás de nosotros, antes que nosotros, han habido muchos en estos 2000 años que han escuchado este mensaje. Muchos han escuchado, pero pocos han oído y han hecho caso a este mensaje. ¿Cuántos quizás se han encerrado, entre comillas, en su olla para decir, no necesito ayuda externa, o sea, no necesito de Dios? No necesitamos de Dios en esta humanidad. Nosotros con nuestros adelantos, tecnología, ciencia, etcétera, podemos solventar nuestra vida. Con estos adelantos que nosotros tenemos como seres humanos, podemos vivir sin Dios. Por lo tanto, el mensaje ese de salvación, de arrepentimiento, no es para nosotros. Nosotros estamos seguros aquí, en nuestra olla, mis recursos, mi profesión, mi salud, mi dinero, mi juventud, para algunos, no para todos. Algunos ya no estamos en la juventud, pero muchos se confían en esto. Y estos dicen, estos son mis muros, estos son mi seguridad. Por lo tanto, yo estoy protegido de lo que me pueda suceder. Recursos. Pero al final, si uno ve la realidad de hoy, ¿qué tanto ha protegido hoy día al ser humano todo esto de lo que estamos viviendo? Al decir muros, mis muros, al decir mi olla, es una palabra de arrogancia delante de Dios. El hombre piensa que por inventar hoy día, por ejemplo, o por crear una vacuna, la vida va a volver a ser segura. Yo no lo creo. Hoy día es esta pandemia, mañana no sé. La seguridad del hombre está basada en los recursos que él tiene, en lo que él puede lograr. La seguridad del hombre sin Dios. Y después nos olvidamos otra vez de Dios. Pasa esto y vamos a olvidarnos otra vez de Dios. En el verso 9 dice, les sacaré de en medio de ella y les entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando salgo de mi seguridad, cuando salgo de mi olla, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es mi seguridad?
cuando mis recursos se acaban, cuando la tecnología ya no pueda avanzar, cuando la ciencia ya no consiga una vacuna, cuando no tengo trabajo, cuando la enfermedad me azota. ¿Cuáles son mis muros entonces de contención realmente? Y esto es un pensamiento que debiera tener el ser humano hoy día, ¿no? ¿Cuáles son mis muros de contención reales? La ciudad no les será por olla, ni ustedes serán en ellos en medio la carne. Las situaciones críticas en la vida del ser humano nos sirven muchas veces para darnos cuenta de lo pequeño, de los débiles, de lo indefensos que somos frente a cosas que están por sobre nuestras fuerzas, que están por sobre nuestras capacidades, que están por sobre de aquello que no conocemos y que no manejamos. Todo aquello que escapa a nuestro entendimiento. ¿Dónde entonces realmente nosotros podemos afirmar nuestra seguridad? ¿Dónde podemos aferrarnos cuando nos damos cuenta que solos simplemente no podemos? Que mi olla no me protege ya. Y es ahí cuando el Hijo de Dios se aferra de la palabra. Y es ahí cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que hay alguien más donde sí podemos aferrarnos, donde sí es nuestra protección, donde Él es nuestro refugio. Salmo capítulo 18 y el verso 2. Y esto es una promesa, ¿no? Salmo capítulo 18, verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi castillo es Dios, mi castillo es el Señor. ¿Dónde estoy más protegido? Dentro de un castillo. De hecho, los castillos se crearon no para proteger. Y el castillo es una fortaleza con muchos muros, muy protegida, donde nadie puede entrar. Ahí sí nosotros podemos aferrarnos como hijos de Dios. Esa debiera ser nuestra olla, donde está nuestra seguridad, nuestra protección. Isaías capítulo 40, una palabra también hermosa, donde podemos asir nuestra fe, ¿no? Afirmar nuestra fe. Isaías 40, verso 28 en adelante. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está nuestra fortaleza. No es la seguridad de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que nosotros más valoramos. Nuestra seguridad debe estar siempre puesta en Dios. No son mis recursos, no son mis fortalezas. Es Dios. Él es el que no se cansa, Él es el que no se fatiga. Y Él es el que da fuerzas al que flaquea cuando estoy flaqueando. ¿Estás flaqueando? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado? Aférrate de tu Dios. Por supuesto, ahí está. Esa es la promesa y esa es la verdad. Y esa palabra está dada para aquellos que confían en Él, para el remanente fiel. Tómate del Señor. Aquí está nuestro asidero. La fidelidad y gracia de Dios. Nada más. Al quedar expuestos fuera de los muros, también es importante que sirve una lección para reconocer que Dios es el único que tiene el control de mi vida y de todas las cosas. Este juicio y este castigo por la rebeldía incluía
o pretendía que estos hombres se volvieran a Dios. Pero estos mismos rebeldes pretendían hacer que los únicos y pocos justos que quedaban se alejaran de Dios. Miren cómo trataban de hacer esto. En el verso 15 del capítulo 11. Aléjense de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. ¿Qué pretendían ellos? Estos fieles que aún quedaban. Estos hombres tenían un concepto muy alto de ellos mismos y pretendían que estos fieles se apartaran de Dios. Ellos se creían dueños prácticamente de la tierra. Ellos se creían que tenían el control total de todo. Se creían dueños incluso de la historia, de los acontecimientos, de lo que venía. Hay que reconocer que Dios ciertamente ha dado la mayordomía al ser humano sobre su tierra y la había dado a ellos como mayordomos, pero ellos la habían perdido por causa de su soberbia y de su rebeldía. Cuando ellos dicen, a nosotros es dada la tierra en posesión, están reconociendo ciertamente que Dios les dio una mayordomía, pero por haberla perdido ya no tenían derecho a esta autoridad. El único que seguía siendo dueño, Señor y Creador, hasta hoy día, ¿no? Y hasta siempre va a ser nuestro Señor. Hasta hoy en día existe una frase que es modernista, que tiene que ver con este sentimiento de como que el hombre es dueño de todo. Y la frase dice, el hombre es señor de la historia. Yo creo que la han escuchado. El hombre es señor de la historia. Nosotros como hijos de Dios, nosotros sabemos que el Creador, el Señor es el Dios de la historia. Y el Señor es el Dios del hombre, de la creación, del universo, y solamente es Dios. El hombre sigue siendo, lamentablemente, un mal mayordomo. Y antes de iniciar esto conversábamos un poquito el tema, y Martita decía, el hombre no ha sabido ser mayordomo ni siquiera de su cuerpo. Lo ha maltratado. Y así es. El hombre es un mal mayordomo. Dios es el único Señor de todas las cosas. Y aunque estos hombres trataban de desanimar y de alejar a estos pocos justos, Dios les sostenía. Van a haber muchos, van a aparecer quizás muchos hasta en nuestra vida, queriendo confundir al cristiano con pensamientos filosóficos que nos quieren hacer alejarnos de nuestra fe. Y eso principalmente sucede, ¿no? Hoy en día en los colegios, bueno, secundarias y en universidades. Así que una recomendación para los jóvenes, ¿no? De tener su fe muy segura en Dios, porque van a venir muchos pensamientos, muchas corrientes, ¿no? De pensamiento que van a hacer alejar, que van a querer alejarnos de nuestros principios como hijos de Dios, tratando de hacer a Dios a un lado. Y muchas veces van a pretender poner en jaque nuestra fe. Por ejemplo, con la pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando perdiste tu trabajo? ¿Y dónde estaba Dios cuando se enfermó tu hijo o tu hija? ¿Y dónde estaba Dios cuando te pasó esto o aquello? Nosotros entendemos que Dios siempre, siempre está con aquellos que le aman. Dios siempre está con aquellos que le aman. A veces está muy callado, pero no está ausente. Dios siempre está con aquellos que le aman. Y nuestra fe en Dios no depende de las circunstancias. Dios también probaba a estas personas. En medio de esta sociedad tan perversa, tan contaminada, Dios estaba probando también la fe de esos pocos. Dios les iba a sacar de ahí. Hasta cierto punto, ¿no es cierto? Esto de salir, de deportar a estas personas, era también para probar su fe.
También Dios a través de esto hacía una especie de decorador. El que estaba firme iba a permanecer en Dios, aunque no estuviera en Jerusalén, ni estuviera adorando en el templo. Dios iba con ellos y les iba a fortalecer, pero ahí probaba su fe, en medio de esas situaciones que eran muy complejas. Estar cautivos, estar lejos de su ciudad amada y todo. Pero Dios les estaba probando. Ahí está la palabra de respaldo también de Dios cuando le habla al profeta, en medio de la burla de estos hombres, cuando le están diciendo dejen al Señor, aléjense de él, viene la palabra de Dios con una orden y un respaldo. Verso 16 del capítulo 11. Por tanto, di, ahí está la orden, así ha dicho Jehová el Señor. Y ese era el respaldo. No era una palabra de él solamente, sino había un respaldo de Dios. Por tanto, di esto, así dice el Señor. Es un pasaje bastante profundo, ¿no? Cuando comienza a hablar el profeta ahí y comienza a hablarle a los suyos, dice, aunque les he arrojado lejos, ahí le está hablando a sus hijos, a su pueblo, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y yo asumí esto, yo apliqué esto, dije, Dios abandona Jerusalén, se va de esta ciudad, pero la gloria de Dios, aunque dejó el templo por causa de los que ya no le adoraban, sin embargo, donde está el remanente, está la gloria de Dios. Por un pequeño santuario les seré, o sea, estaré con ustedes. Donde ustedes estén, donde hubieran remanente de sus hijos, allí estaría su presencia. Esa era la promesa. Esa era promesa para los suyos, para los que buscaban la verdad. Esa era la palabra. Y les recogeré, y les congregaré, y les daré la tierra de Israel, y quitarán todos los ídolos y las abominaciones. Y hay una promesa futura. Después de lo que ustedes van a vivir, yo les voy a restaurar. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Es el propósito de cambiar su corazón y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo que el pueblo necesitaba era una cirugía mayor. Lo que el pueblo necesitaba era una cirugía de cambio de órgano. Y el órgano era el corazón. Un cambio de corazón. Nosotros sabemos lo que cuesta hoy en día, ¿no? Esto de buscar órganos para cambiar es muy complicado. No solamente el dinero, sino también que se demora mucho, hay una lista, hay un montón de cosas. Dios estaba planteando de esta manera. El cirujano estaba dispuesto, ese era él. El cirujano estaba preparado y él mismo colocaba el corazón nuevo. Y lo más importante, el espíritu que Dios colocaba era un espíritu que se sujetaría a la voluntad del Creador. Lo que no sucedía con aquellos rebeldes e impíos y falsos, soberbios, que vivían esa vida de falsedad. Muchos dicen que el corazón es el asiento de las emociones. No sé si lo han escuchado, yo lo escuché y es interesante porque es verdad. El asiento de las emociones. Pero el corazón que ellos tenían, como dice la palabra, era un corazón de piedra. Por lo tanto, no habían emociones, no habían sentimientos y menos había sensibilidad para escuchar al Espíritu de Dios. Por eso rechazaban tanto a los profetas. Pero este pueblo, este remanente,
iba a tener ese corazón dispuesto para escuchar a Dios. O sea, no siempre fue así que ellos escuchaban a los profetas ni escuchaban a Dios. El corazón de ellos comenzó a cambiar en el tiempo. Cuando fueron creados por Dios, tenían ese corazón que sentía, que buscaba la comunión con Dios, pero en el pasar de los años comenzó a contaminarse hasta llegar a convertirse en ese corazón de piedra. Dios quería hombres y mujeres sumisos en amor a sus ordenanzas, a sus leyes, que al final eran para bien del hombre. Si lo que nosotros tenemos escrito en el manual, nuestro manual, que es la Biblia, son ordenanzas que son para nuestro bien, para llevar una vida buena, estando bien con Dios y estando bien con los demás. No es solamente porque a Dios le agradó, sino porque es así para nosotros. Es bueno. Dios quería tener un pueblo propio, quería tener un pueblo que lo tuviera a Él como su Dios. Por eso le dice, van a dejar todas estas abominaciones y cuando vuelvan otra vez a tomar Jerusalén, va a ser con un corazón limpio y ya no va a haber idolatría, solamente Dios. Nosotros fuimos sometidos ya a esta cirugía, así que tenemos que tener esta tranquilidad. Cada uno de ustedes, al momento de recibir a Jesús, Dios hizo esta cirugía y cambió nuestro corazón. Así que ya no tenemos que preocuparnos de esa parte. Ya fuimos sometidos a su operación, pero igual tenemos que ir cada día analizando nuestra vida. Aunque Dios escribe momentos especiales para ciertas personas, nosotros tenemos que aprender a sacar nuestras lecciones de vida también. En el capítulo 11, del verso 22 al 25, al final, ya la gloria de Dios abandona totalmente Jerusalén. La presencia de Dios definitivamente no pudo estar donde había pecado. La presencia de Dios no puede estar donde hay pecado. Y en medio del pueblo, el pecado ya era un hábito, era una forma de vida. La palabra enseña que Dios no puede ver el pecado. Marcos capítulo 15, el verso 34, habla acerca de cuando Jesús estuvo en la cruz. Lo vamos a leer. Marcos capítulo 15. Y esto yo creo que es uno de los momentos más tristes, más penosos para el mismo Señor, ¿no? Y en la hora novena dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús había asumido todo el pecado de la humanidad, todo nuestro pecado. En esa situación, Jesús había cargado todo el pecado de la humanidad en ese momento. Por lo tanto, el Padre no podía verlo, no podía estar con él. Es como que dio vuelta a su espalda a su Hijo, porque no se podía contradecir contra él mismo. Su santidad no le permitía estar en ese momento con su Hijo por causa del pecado. Dios no habita en medio del pecado. Cuando nosotros aprendemos esto, entendemos que nuestra vida debe estar lejos siempre de pecar contra Dios. Dios no va a estar conmigo si yo estoy en pecado. No creamos estas filosofías nuevas que hablan de que, si hay amor en todo, entonces sí, Dios está ahí. Justifican con su amor esos amores extraños, justifican sus acciones buenas, creyendo que Dios va a estar con ellos, aunque estén pecando. Dios no está en el pecado. Dios no está en esas acciones. Dios no está en esas filosofías extrañas de hoy en día. Es importante llevar también nuestras cuentas claras delante de Dios cada día para agradarle a Él. Quiero enumerar
4 lecciones principales que saqué, ¿no?, de esta lectura y de esta palabra hoy. Lo primero es entender que la soberbia o el orgullo del hombre muchas veces le hace crear falsos muros de seguridad en su vida. Les hace crear una olla que no es real. Estos muros, en segundo lugar, nos alejan de la verdad de un Dios verdadero, que es el Señor de la historia y que tiene el control. Estos muros hacen que el ser humano diga: no necesito a Dios. Tercer lugar, nuestro único asidero firme y real donde podemos afirmarnos es en Dios. Él es nuestro castillo. Él es nuestra roca. Y por último, Dios no puede habitar en medio del pecado. Por eso tuvo que dejar su Jerusalén amada. Aunque Dios amaba la adoración que el pueblo alguna vez le rindió, pero cuando ya el pueblo cayó en pecado, Dios tuvo que dejar ese lugar. Dios no puede habitar en medio del pecado. Les invito a orar en esta mañana. Padre, una vez más te damos gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por habernos librado un día, Señor, de esta esclavitud, de esta arrogancia que había en nuestro corazón, esta soberbia, y gracias porque pudimos humillarnos ante ti. Y tú, Señor, nos recogiste, nos tomaste y nos hiciste tu pueblo. Señor, tú eres nuestra fortaleza hoy. Señor, en ti nos aferramos, Padre, en ti nos escondemos. Tú eres nuestro refugio, nuestro castillo fuerte. No queremos salirnos, Señor. Queremos estar ahí. Tú eres nuestro Dios, tú tienes el control y dejamos nuestra vida en tus manos. En medio de todas estas situaciones que hoy vivimos, que aprendamos a aferrarnos más cada día a ti, Señor, y a depender de ti. Gracias por este hermoso grupo, Señor, que hoy se reúne. Pido una bendición por cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora sea llenando de paz, de tranquilidad, de confianza, que tu Espíritu, Padre, pueda afirmar nuestra fe hoy, en medio de todo. Gracias, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias.